tarde. Fíjese que muchas veces nosotros estamos pasando situaciones difíciles. Déjeme hablar un momento, luego vamos a leer la palabra y luego vamos a orar y vamos a entrar, vamos a agarrar a viada. Amén. Les decía que muchas veces nosotros pasamos momentos difíciles en nuestras vidas y nosotros queremos escuchar la voz de Dios palpablemente. Queremos que Dios nos hable y nos diga, sigue allí. Y muchas veces Dios no habla así. Dios no habla así. Se cuenta una historia, y perdone de antemano por esta historia que voy a contar, de un borrachito. Ese borrachito estaba haciendo tanto escándalo en la calle. Y tanto escándalo estaba haciendo en la calle. Y de pronto una señora abre la ventana y le dice, hey, tienes que tener un poco de temor de Dios. Y el borrachito mira la ventana y dice, si Dios no existe. Entonces la señora le dice, claro que sí existe. El borracho dice, si Dios existe, que me caiga un rayo. El borrachito da 3 pasos y de repente, ¡boom!, le cae un rayo a 3 pies de él. El borracho mira a la señora y se le queda y le dice, Dios existe, pero no tiene puntería. Muchas veces Dios nos quiere dar la oportunidad, ¿verdad? Y muchas veces les decía que nosotros queremos que Dios nos hable y literalmente nosotros queremos que Dios envíe a ángeles y que nos venga a decir qué hacer, que nos diga con manzanas y con peras, que nos venga a enseñar con frijolitos qué camino seguir. Y muchas veces Dios nos habla, pero simplemente necesitamos poner atención a lo que Él nos dice. A lo que Él nos dice. Le pedí a la hermana Katia si me podría poner voy a usar unos pasajes de la Biblia. Si usted quiere tomar nota, quizás no vamos a ir allá de uno en uno, pero vamos a basarnos en esos pasajes bíblicos que están allí enfrente. Y mientras que usted está abriendo su Biblia, a Lucas capítulo 14, verso 15, y vamos a leer al versículo 24. Amén. Lucas 14, 15 al 24. Amén. Amén. Mientras que lo está encontrando y lo encuentra, póngase de pie conmigo para honrar la palabra de Dios. La palabra de Dios la leemos bajo guianza del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo, bienaventurados los que comen pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena, convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Venid que ya todo esté preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he aquí he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. El otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Versículo 24. Porque os digo
que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. El reformador Martín Lutero y su esposa Catalina de Bombora eran muy hospitalarios. Ellos siempre tenían invitados a su mesa. Siempre tenían invitados a su mesa. ¿Cuántos tenemos mesas en nuestras casas? Todos, ¿verdad? En una mesa regularmente tenemos la comida. En una mesa disfrutamos de pláticas con nuestras familias, con nuestros invitados, con nuestros hijos, con nuestra pareja. Y Martín Lutero hacía lo mismo. Ellos tenían una mesa y eran muy hospitalarios, y ellos, además de brindarle comida a sus visitantes o a sus estudiantes, lo que ellos tenían en ese tiempo, Martín Lutero dijo una vez que la mesa es un gran púlpito para enseñar verdades de Dios y discipular al pueblo de Dios. Los visitantes y los estudiantes de Martín Lutero, además de la comida, ellos disfrutaban una exquisita plática con él y su esposa. A ellos les gustaba hablar del Señor. Ellos tenían conversaciones muy interesantes. Hay un documento que se llama Pláticas de Sobremesa de Martín Lutero. Jesús también usó la mesa para hablar con sus discípulos, para compartir con sus discípulos, para consolar a sus discípulos, porque él ya sabía que la hora ya se estaba acercando y él decidió consolar a sus discípulos. Empezó a prepararlos, empezó a darles instrucciones en la mesa, animándoles y teniéndoles conversaciones con ellos. A él le gustaba instruir en la mesa. En el principio de la creación, Dios empieza a crear el mundo y con el poder de su palabra empieza a crear todo. Sea la luz, y la luz fue hecha. Sean los árboles, y fueron hechos los árboles. A su voz las galaxias Él estuvo formando. Pero cuando formó al hombre, Él utilizó su voz, pero también utilizó sus manos. Él creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios, a semejanza de Él. Él nos creó. El pastor Max Lucado, escritor, pastor, conferencista, él utiliza mucho su imaginación cuando escribe sus libros, cuando él enseña. Y él hablando sobre la creación, él da vuelo a su imaginación y quiere que su lector también empiece a imaginarse juntamente con él. Y él dice: me imagino a Dios paseando con Adán y Eva en el huerto del Edén, tomándolos de la mano y llevándolos y diciendo: mira esa catarata que yo hice, o mira esa montaña que formé, o de pronto mira la cebra, me divertí haciéndole las líneas, o mira el elefante, le puse un gran cuerpo, una gran nariz, pero una diminuta cola. O de pronto mira la jirafa, tiene un cuello tan largo y su cabecita muy pequeña. Y Dios le gustaba caminar con Adán y Eva, les gustaba hablar con ellos, tenían una relación perfecta, hasta que Adán y Eva pecaron. Hasta que ellos pecaron. La Nueva Versión Internacional dice que una tarde Dios se paseaba en el huerto y comienza a llamarlos: Adán, Adán, Eva, Eva, ¿dónde están? ¿Dónde están? La Biblia dice que ellos corrieron a esconderse. Corrieron a esconderse y se hicieron vestidos de higuera para tapar su desnudez. Ellos taparon su desnudez. Y sabe una cosa, eso no ha cambiado tanto en nuestros días. Muchas veces nosotros nos ponemos vestidos, nos vestimos como cristianos. Muchas veces nosotros nos ponemos máscaras. Nos ponemos muchas veces la máscara de que yo estoy ocupado,
O muchas veces nos ponemos alguna otra máscara para cubrir la falta de la relación que tenemos con Dios. Corremos a escondernos. Pensamos de que Dios nos va a poner al descubierto. Y al contrario, lo que Dios quiere es buscarnos para cubrirnos, para cobijarnos, para abrazarnos, para arroparnos. Adán contesta: oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Sabe una cosa? Cuando Adán dice, oí tu voz y tuve miedo, esa comienza a ser una postura del ser humano hasta el día de hoy. Tener una postura de tener miedo delante de Dios, de huir delante de Dios. Y eso es lo que hace el pecado, hace que nosotros huyamos de Dios. Pero Dios sigue allí, esperándonos. Hace unos días escuchaba una entrevista. Y en esta entrevista, una joven estaba entrevistando a un, se puede decir, bloguero, pastor, conferencista, da algunas charlas y siempre habla de Dios. Y esta mujer, le decía a este otro y le decía: he escuchado que tú siempre en tus videos hablas de Dios, pero hay una cosa que yo no entiendo. Tú hablas de un Dios que está allá arriba, pero también hablas de un Dios que está dentro de ti, que está al lado tuyo. Yo no puedo comprender, no me cabe en la cabeza eso. Explícame eso. ¿Sabe una cosa? Incluso muchos de nosotros, los cristianos, pensamos eso. Pensamos de que Dios ha creado las galaxias, los planetas, pero no cabe dentro de nosotros que Él piensa en nosotros. Él piensa en nosotros, Él piensa en ti, Él piensa en mí, Él piensa en todos. La respuesta es de que sí, Dios puede estar en todos lados. Si Él no puede estar en todos lados, Él no es Dios. Él está sentado en su trono, pero también está muy cerca de ti, está muy cerca de mí, para relacionarse contigo, para relacionarse conmigo. Y Él anhela que nosotros nos sentemos en la mesa con Él. Y aunque nosotros muchas veces no logramos comprender eso, nosotros debemos saber de que Dios es un Dios infinito, y como Él es infinito, su amor es infinito y tiene un pensamiento infinito para nosotros, para cada uno de ustedes. Sabe, la Biblia habla en Lucas 10:38 en adelante. Habla sobre María y Marta. Jesús llega a visitar a María y a Marta. Y al momento de que Jesús llega, toma asiento y María se pone a los pies de Jesús. Y Jesús está hablando, María está escuchando y probablemente está hablando con Jesús. Pero mientras tanto, Marta está afanada en sus quehaceres. Marta está muy afanada en sus quehaceres. Y sabe una cosa, es muy fácil de que nosotros nos entretengamos con las cosas, que nos afanemos con nuestras cosas de diario vivir. ¿Sabe? Las cosas de nuestro diario vivir también son importantes, los quehaceres, pero muchas veces nosotros nos entretenemos en cosas que no nos ayudan, en las redes sociales. Y con esto no estoy diciendo no tengas redes sociales o no te relaciones con nadie, vete a una montaña y enciérrate, aléjate del bullicio y de la falsa sociedad, ¿verdad? No, yo no quiero decir eso. A lo que me refiero es de que equilibremos las cosas. Las cosas con las cuales también nuestra alma se alimenta. Jesús le dice a Marta: no te afanes con estas muchas cosas, no te afanes. Porque María ha escogido la buena parte,
la buena parte de escuchar al Señor, la buena parte de conversar con el Señor. ¿Sabe una cosa? Y esto no está dando a entender, no trabajes, deja tus estudios, dedícate completamente a Dios. Aunque en algunos casos puede ser. Pero, ¿sabe? Y gracias a Dios, Él nos ha dado manos, pies y salud para trabajar. Y el punto es de que como nuestro cuerpo necesita comer, también nuestra alma, nuestro espíritu, también necesita alimentarse. No te afanes en las cosas del diario vivir. Busca el reino de Dios y su justicia. Jesús en el capítulo 15 de Lucas cuenta 3 historias. Les cuenta 3 parábolas. La historia de la oveja perdida, la parábola o historia de la moneda perdida y la de un hijo perdido, lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo. William Barclay, en su comentario y en su conclusión de este capítulo, dice que las 3 cosas se perdieron. Primero, la oveja, porque quizás es un animal un poco tonto, un poco menso, decimos nosotros. La segunda, la moneda que se perdió. La moneda se perdió sin que fuera su culpa. La moneda se perdió como es una cosa, no tiene culpa directa de que se haya perdido. Y la tercera, el hijo que se perdió. El hijo se perdió a sabiendas, se perdió con conocimiento, se puede decir que intencionalmente se perdió. William Barclay, en lo que nosotros conocemos como la parábola del hijo pródigo, él lo llama la historia del amor de un padre. La historia del amor de un padre. La historia de amor de un padre. Y Jesús cuenta la historia del hijo pródigo. Y quizás ustedes ya se lo saben de memoria. Cuenta la historia que un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de los 2 hijos le dice al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Dame la parte de la herencia que me corresponde. Dámela. Dame mi herencia. Como diciéndole: ya no quiero estar contigo. Prefiero tu dinero a tu presencia. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Nosotros queremos que Dios nos provea, pero no queremos la presencia de Dios. Queremos de que Dios resuelva nuestros problemas, pero no queremos pasar tiempo con Él. ¿Sabe una cosa? Y los que predicamos, queremos de que Dios nos use. No queremos pasar tiempo con Él. Queremos de que Dios hable a través de nosotros, pero no queremos de que Él nos examine a nosotros. El padre, como buen padre, le da la herencia a su hijo. Y su hijo se va a un país lejano a malgastar, a desperdiciar, y se termina la herencia. Se la acaba toditita. Y llega al punto, y dice que hubo una gran hambre, y llega al punto de ir a trabajar a una casa para cuidar cerdos. Cerdos eran unos animales impuros, desagradables, abominables para los judíos, porque eran cochinos. Y allá se encuentra en lo más bajo, en lo más olvidado, cuidando cerdos. Hasta que incluso le dan ganas de comer de la comida de que los cerdos estaban comiendo. Quizás cuando ya estaba a punto de comer la comida de los cerdos, él vuelve en sí
Y dice: si los siervos que están en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre. Y dice: me voy a levantar, voy a regresar a casa y le voy a decir a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me trates como uno de tus hijos, hazme como le tratas a tus jornaleros. El hijo empieza a regresar a casa, empieza a caminar a casa destrozado. El padre quizás lo estaba esperando, quizás anhelaba saber de su hijo. Estaba en las afueras, dice la Biblia, y cuando ve a lo lejos, y él dice: este es el caminar de mi hijo. Y ve a su hijo con el cabello demasiado largo, y ve a su hijo con la ropa desgarrada, y ve a su hijo sin zapatos, descalzo, sin sandalias. El padre no se contiene, levanta sus vestidos y corre hacia el hijo. Levanta sus vestidos y corre hacia su hijo. Y en esa cultura era vergonzoso de que un hombre corriera, era vergonzoso de que un hombre se levantara los vestidos, porque usaban una vestidura como falda. Pero el padre no le importa la vergüenza, no le importa la burla. Él corre hacia el hijo y lo abraza y lo besa, y el hijo quiere tomar la iniciativa. Le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy. Y de pronto el padre le dice: shh, calla. Y le dice a sus siervos: hey siervos, tráiganle la mejor túnica que hay en la casa y vengan a vestirlo. También tráiganle sandalias y el anillo que había preparado para él, tráiganselo y pónganselo en su dedo. Es más, empiecen a preparar el becerro más gordo, porque mi hijo ha vuelto, mi hijo que estaba perdido, mi hijo que estaba considerado muerto, está vivo. Él ha regresado a casa. Desde que nosotros hemos dejado el lugar en la mesa, el Padre sigue reservando el lugar en la mesa para cada uno de nosotros. Y no sé si lo notó, pero primero, el Padre no le importa la vergüenza. No le importa la vergüenza. No le importan las burlas por amor a cada uno de nosotros. No le importó. Y segundo, Él no lo recibió como sirviente, no lo recibió como jornalero, porque Él quiere que cada uno de sus hijos se sienten todos los días en la mesa con Él. Él quiere que todos los días nos sentemos en la mesa a comer con Él. Él no está buscando sirvientes. Él quiere hijos. Él quiere que sus hijos se sienten en la mesa. ¿Sabe? El Señor siempre tiene un lugar para ti. El Señor siempre tiene un lugar para ti, y Él quiere que te sientas a comer, a conversar en la mesa con Él.
No sé si Abraham no sabía que en la mesa había un lugar para él, o simplemente él no quiso sentarse con ellos. O tal vez en el afán de servir se le olvidó que había un lugar en la mesa con él, que había un lugar en la mesa para él. No te olvides, en la mesa del Señor hay un lugar para ti. Hay un lugar para ti. Y está bien que estés ocupado, pero siéntate un momento en la mesa conmigo. Está bien de que no sabías esto, pero tómate un momento para sentarte conmigo. Está bien que estés haciendo planes para servir, pero tómate un momento para sentarte en la mesa conmigo. En la mesa del Señor hay un lugar para ti. El Padre quiere conversar contigo. El Padre te anhela. Él te anhela. Padre que estás en gloria, gracias por estos momentos en los cuales tú nos permites sentarnos en la mesa contigo.